la intención de este juicio de residencia? ¿Por qué era tan importante que era oficial? Primeramente, el control social, ¿no? A los abusos rendir cuentas, ¿no? Primeramente era un mecanismo de control de la corona. En el siglo XVI, sobre todo hacia los conquistadores. Figuras como Cortés, Montejo, Alvarado, etcétera, era tener ese control. Sí había un interés por parte de la corona de no permitir que los conquistadores se pasaran de lanza, ¿no? Total. Por ejemplo, a Cortés, una de las cosas por las que se le juzgó, era que no envió a la corona el llamado quinto real, que es este quinto de... Sí, como literal un quinto de lo que extraigas de oro y plata. El oro. Impuestos, sí, un quinto del oro y plata que extraigas pues del territorio novohispano. Y fue uno de los cargos que se le hizo a Hernán Cortés. ¿Este juicio se hacía local o tenía que regresar a España? Se podía hacer a nivel local. De hecho, se hizo muchos juicios de residencia. Por eso venían, ¿no? Ponce de León, entonces. En un primer momento, hacia los conquistadores en el siglo XVI, venían los jueces directamente desde España. Era algo así como que, digamos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el esquema colonial era el Consejo Real y Supremo de Indias, con sede en Sevilla. Entonces, algunos juicios pasaban por ese consejo, sobre todo en el siglo XVI. Ya más entrada la colonia, la época colonial, esos juicios los hacía tu sustituto. O sea, yo soy gobernador de Yucatán y el que me va a hacer el juicio es el que va a entrar como gobernador, como nuevo gobernador de Yucatán. O sea, AMLO por ejemplo, Vila Rolando, ¿no? Por decirlo algo. Como que Vila AMLO a Peña, o como que Andrés Manuel hiciera un juicio contra Enrique Peña Nieto, ¿no? De facto, o sea, Diego tomó el cargo y evaluó justo. Pero entiendo que era como un ejecutor, ¿no? O él era un ejecutor. Juez. Era un juez, ok. Era un juez y también un ejecutor, pues si había que embargar bienes. Bueno, ya ahorita les voy a platicar. ¿En qué quedó este juicio a Cortés? En el caso de Cortés, bueno, hubo diferentes acusaciones. Una de ellas, a lo mejor muchos de ustedes la conocen, muy sonada, es que mató, estranguló a su esposa Catalina de Juárez, y tal cual en el juicio lo dicen. De hecho, Jerónimo de Aguilar es uno de los testigos. Jerónimo de Aguilar, español que ustedes saben, naufragó y se quedó a vivir en Yucatán y aprendió a hablar la lengua maya, fue uno de los testigos, a pesar que fue el traductor de Cortés, fue uno de los testigos en contra de Cortés. Las rivalidades, las rencillas, pues obviamente como en todo juego político, estaban ahí, ¿no? Uno de los cargos fue que asesinó a la esposa, otro de los cargos es que no dio el quinto real, otro de los cargos es que permitió juegos de naipes, ¿sí? En el territorio mexicano. Que maltrató. No estaba prohibido, ¿no? De hecho, uno de los cargos, y muchas veces esto no se dice en la historia oficial, es que maltrató a Cuauhtémoc, que atormentó a Cuauhtémoc, esta es la palabra. Y si es uno, o sea, a Cortés se le juzgó por esto. Y eso es interesante. Desde la corona española, ¿no? Atormentar en ese contexto significa que lo maltrataste, si tuviste que dar latigazos, quemarle los pies, torturarlo, exactamente. Atormentar es el Pero no, me imagino que solo por el rango, ¿no? Porque de que atormentaron a quién sabe cuánta gente, me imagino que en particular por el rango, ¿no? Hay que recordar que en la conquista, gran éxito de Cortés, por ejemplo, fue las alianzas que tuvo con los tlaxcaltecas, totonacas, etcétera. Todos los mecas que se les ocurran, ¿no? Del centro del país, sí. Y de hecho respetaron. Esto es interesante igual del sistema colonial. Se respetó muchos de las jerarquías de los caciques indígenas y los usos y costumbres. Se respetaban a nivel legislación los usos y costumbres de los pueblos de indios. Muy al contrario de lo que a veces nos cuentan en los libros de historia. Sí, ahí entra el tema. Muy al contrario. Y México, por ejemplo, como derecho humano, reconoce el derecho humano a la libre determinación de los pueblos originarios hasta el 2001. Oye, digamos, estos juicios eran accesibles, eran públicos, cualquiera podía llegar y, oye, a mí me atormentó. Una liga de Zoom y todos podían verlo. Sí, cualquiera podía presentar una queja, una denuncia.
Ahí hay quejas de caciques indígenas, de comunidades indígenas. Me imagino que mandabas tú un escrito al consejo, ¿no? Sí, y solo no podían en este caso los afrodescendientes, los afros, porque también había en el territorio novohispano, claro, indiano, afros, que no fueran redimidos, porque también podían obtener la libertad. Fuera de lo que se cree, los indígenas, los indios en contexto colonial, ojo, no en sentido peyorativo, tuvieron libertad, eran libres por disposición jurídica desde 1543. A 22 años de la conquista hay legislación, se llaman las leyes nuevas, en el sentido de que los pueblos originarios son vasallos de rey, o sea, son libres. Los únicos esclavos, repito, eran las poblaciones afros, no redimidas. Ellos sí no podían ni poner quejas. Oye, Juan, en el caso de Francisco de Montejo, ahí ¿cuál fue el planteamiento en el juicio y en qué derivó? El planteamiento fue básicamente... ¿A Cortés cuál fue la sentencia? A Cortés, hay que reconocer que Cortés tuvo una excelente defensa jurídica, apeló cuantas veces fue necesario. Bueno, primero, prácticamente hay la hipótesis de que, después de que se murió el juez, asesinó al primer juez, mandaron otro juez. No, llegó otro juez, llegó el segundo juez. No me acuerdo. ¿Dijiste de qué murió? No, se dice que es de una enfermedad que se infectó, que se enfermó, pero no hay nada que, digamos, nos pudiera comprobar que efectivamente Cortés lo mandó a matar, pero pues la hipótesis histórica sí plantea esto, ¿no? Le dieron mucho en gran medida. La probabilidad es alta. La probabilidad terminó el juicio de Cortés y bueno, el de Montejo igual. ¿En qué derivó? El juicio de Cortés fácil llevó 20 años porque precisamente por estas artimañas que tenía Cortés, era muy hábil, era un personaje tremendamente inteligente. O sea, estaba en España ya exiliado y seguía el procedimiento. En un primer momento, cuando llega el juez que les comento, no. El siguiente juez llega y pues Cortés tenía sus alianzas, no pasa nada. Cuando precisamente, como nos comenta el compañero, el juicio regresa a España, al Consejo de Indias, se impulsa el juicio, estamos hablando de 20 años después. Y Cortés tuvo una excelente defensa jurídica. La verdad es que Cortés tenía en este momento pues recursos, ¿no? De todo lo que había logrado a través de la conquista. Tuvo una buena relación. De todo el quinto que se ve clavado. Sí, pues la verdad, las cosas que sí, las encomiendas que tuvo, etcétera. Él tenía una buena relación, entre comillas, con Carlos V. Hay unas cartas muy famosas, las cartas de relación. Y la verdad de las cosas es que el juicio de Cortés queda archivado. Al final del día queda archivado y nunca hay una sentencia como tal. Y todo ese tiempo lo pasa libre prácticamente, ¿no? Lo pasa libre. Obviamente se va deteriorando el poder de los conquistadores porque la propia corona española empieza a instaurar sus instituciones en el territorio indiano. Llámese reales audiencias, jueces, corregimientos. Conforme iba creciendo, pues ya no, logísticamente no era tan viable. Pierde fuerza. La realidad de las cosas es que pierde fuerza. O sea, finalmente no se llegó a una conclusión del juicio, pero si se hubiese llevado, ¿cuál hubiese sido la sentencia? Pues los cargos fueron... No, pues los cargos fueron amplios. O sea, si yo hago el símil con el caso de Montejo, yo creo que sí hubiese perdido parte de su patrimonio. Si no es que todo, gran parte de su patrimonio, cosa que sí le pasa a Montejo. En el caso de Montejo es totalmente la otra cara de la moneda. Pues hay que entender que Montejo no era Cortés. Sí. Bueno, es que aparte Cortés era abogado, ¿no? O sea, tenía un buen tenía estudios. Ya tenía estudios y me imagino que iba a relaciones. De hecho, por eso Cortés, precisamente por estos conocimientos jurídicos, funda la ciudad de Veracruz, ¿no? No es tonto, sabía que había que fundar ahí un cabildo, porque eso le daba un reconocimiento jurídico a lo que él estaba haciendo. Diego Velázquez no quería, pues ustedes saben que huyó de Cuba, sin permiso de nada, ¿no? Se fue así. Sí. Pero en el caso de Montejo sí que hubo una sentencia. Montejo, de hecho, pierde gran parte de su patrimonio. También se le acusa por muchas cosas. También se le acusa de nepotismo. También un primer juez era amigo del yerno de Montejo. Y lo favorece, o sea, en realidad no hace nada, no deja que las personas presenten. Fácil, lo que pasa en Montejo es, Montejo viviendo en Chiapas, hacen el pregón, o digamos la publicación de hoy, porque se hacían pregones, se publicaba, va a haber un juicio de residencia contra fulano,
Venga, quien tenga que interponer quejas y denuncias. A ese nivel. O sea, no fue en Yucatán, él estando... Porque cuando hablamos de Montejo, ¿de cuál hablamos? Porque hay como del primero, del adelantado. Del adelantado, pero la realidad de las cosas es que el adelantado pues también fue muy hábil y se movió entre Yucatán. Yucatán abarcaba hasta Tabasco, era toda la península de Yucatán, y también estuvo en Chiapas y también fue alcalde de Chiapas. Entonces, en ese primer juicio él estaba en Chiapas y el pregón de residencia pues se hizo en Chiapas y pues se supone que las quejas eran de Yucatán. O sea, estuvo ahí tremendamente. De hecho, uno de los motivos de la sentencia de Montejo era también, que aplicó mucho nepotismo, favoreció a su familia. Él sí no mató a la esposa. ¿Cuáles fueron los cargos que se le imputaron a Montejo? No, en el caso de Montejo, el maltrato excesivo a los indígenas, a los grupos indígenas. A Montejo ya se le da la coyuntura de las leyes nuevas de 1543, lo que yo les decía, ya reconocen a los pueblos de indios como vasallos del rey. Había la perspectiva cristiana y naturalista es proteccionista, 100%, desde aquellos tiempos. Entonces, es una realidad. Ustedes habrán escuchado este debate de las casas con Zurita, de el indígena tiene o no tiene alma, ¿no? Pues sí tiene alma, pero hay que adoctrinarlo. Sí, se debatía, fue un debate importante en la época. Fue un debate importante y no se le equiparó a los afros. Está en el dedo gordo el alma. Sí, y precisamente por eso, pues a Montejo se le acusó en gran medida de encomendar indios, maltratar, matar indios, esclavizar indios. Se usa la palabra. ¿Más que a Cortés o digamos igual? Mucho más que a Cortés. A Cortés sí también hay O sea, sí hay como que cierto... Se dice, ¿no? Que sí pasaba mucho desde acá, pero entonces eso quiere decir que sí. Jurídicamente neta, ¿no? estaba prohibido. En su momento se por supuesto. Y de jure estaba prohibido. Digo, de facto, en la práctica sucedía, por supuesto. Otra de las quejas es el alto favorecimiento a la familia. Se dice que uno de los sobrinos de Montejo, así está la palabra, cometió pecado nefando en Tabasco, cometió pecado nefando en Campeche. ¿Qué significa pecado nefando? Puede tener diferentes acepciones, pero involucrarte sexualmente con animales, con hombres, este era el concepto. Y entonces se le acusaba de todo eso, de verdad. En ese momento, sí, así a ese nivel. Y a Montejo sí hubo una sentencia contra Montejo, en el sentido de perder gran parte, prácticamente Montejo se queda en la calle y la esposa de Montejo, doña Beatriz de Herrera, años después tramita una pensión ante el Consejo de Indias. Porque dijo que digamos que fuera embargado sus bienes. Sí, perdió su patrimonio.